Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma. Orgullo. El orgullo es nuestro mayor problema. No tenemos ninguna razón para estar orgullosos porque, 1, fuimos creados por otro. Vinimos como bebés desvalidos, sin voz ni voto en el asunto. Job 38:4. 2, tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, la cual no podemos cambiar. No nos podemos hacer justos a nosotros mismos. Jeremías 13:23. 3, no poseemos en nosotros mismos habilidad ni poder alguno. Primera de Corintios 4:7, Santiago 1:17, Juan 3:27. Toda habilidad viene de Dios. 4, no podemos controlar nuestro destino o futuro. No podemos entender ni guiarnos a nosotros mismos. Jeremías 10:23. Justicia propia. Job, tratando de encontrar falta en Dios y ninguna en sí mismo, se hizo más justo que Dios. Job 35:2. Y Dios le habló acerca de esto. Job 40:2. Toda justicia o bondad que poseemos viene de Dios. Por eso no tenemos de qué gloriarnos, ni tenemos derecho a mirar a los demás por encima del hombro. Leer Lucas 18:9-14. Autorrechazo. Nos puede agobiar tanto como la autoexaltación. Los creyentes necesitan tener autoconfianza y autoestima santas, así como Jesús las tuvo. Jesús no tenía complejos ni sentimientos de inferioridad. En 1 de Corintios 12:15-16, Pablo pone de relieve la actitud de autorrechazo. Como no soy tan importante como mi vecino, no sirvo para nada. Esta mentalidad le impide a las personas ejercitar su don y hacer cualquier cosa. He aquí de nuevo el pecado de hacer comparaciones. 1 de Corintios 12:21 se va al otro extremo, el de la autoexaltación. Yo soy tan importante que otros no son necesarios. Indiferencia, dureza, descuido. Apatía, falta de interés o sentimiento por algo. La actitud de no me importa. Si bien un cristiano no debe ser controlado por los estados de ánimo, las emociones o la histeria, Dios no quiere que vayamos al otro extremo y que nos volvamos duros y sin emociones, estoicos. Ser indiferentes es el resultado de haber endurecido el corazón, cerrándonos a los demás. Dios quiere avivar una nueva llama en nuestros corazones hacia nuestro llamamiento, hermanos, familia y hacia Él. Si usted no tiene amor en absoluto, Dios puede crear amor en usted. Él es el creador. Colosenses 4:17, Apocalipsis 2:4, 3 del 15 al 20. Inhibiciones, timidez, retraimiento. Esto nos detiene de hacer la voluntad de Dios. Jeremías se sintió inhibido, pero Dios le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1 del 7 al 10, Éxodo 4 del 10 al 12. Cualquier cosa que nos constriña perderá poco a poco su dominio mientras obedecemos al Señor, dando un paso de fe para hacer lo que Él indica. Hay gracia, capacitación divina para todo lo que Dios nos pide hacer. Segunda de Timoteo 1:7. Cada vez que obedecemos a Dios, adquirimos confianza. Demasiada seriedad, falta de sentido del humor. Dios está tranquilo y en paz. Él no está nervioso ni deprimido. Él es un Dios de gozo y tiene un gran sentido del humor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Satanás hostiga a los que ven la vida y se ven a sí mismos con demasiada seriedad. Sin embargo, a Satanás le cuesta derribar a un creyente lleno de gozo. Un buen sentido del humor no solamente es necesario para una buena salud espiritual y emocional, sino que constituye una de las cualidades más importantes y deseables que el hombre o la mujer busca en su pareja. Para crear el perfecto equilibrio cristiano, permítale a Dios producir las circunstancias y las personas correctas a su vida. Eclesiastés 3:4. Egocéntrico, interesado. Le absorben las necesidades y los anhelos del yo. Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, intereses, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21, segunda de Timoteo 3:2, 3:4. El remedio es ejercitarnos en alejar nuestra atención de nuestro yo
para centrarla en los demás y en sus congojas. Ejercítese en orar por otros, piense en ellos, sírvales. Aprenda a poner primero a los demás. Imagine cómo se sienten los demás y colóquese en sus circunstancias. Alabar al Señor también aleja nuestros ojos del ego y los centra en Dios. Es por eso que el hombre es el más beneficiado al ofrecer adoración y no Dios al recibirla. Discutir, debatir, contender. Proverbios 13:10. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda. El orgullo es la fuente de las discusiones y debates. Cuando hay una barrera o un punto muerto entre dos personas, existe con toda seguridad un problema de orgullo. El orgullo siempre quiere salirse con la suya y tener la última palabra, y no cede. Se requieren dos para un alegato. Por eso, si hay alegato, somos parte del problema. Significa que en alguna parte tenemos orgullo sin crucificar. El libro de Job está lleno de disputas entre buenos hermanos, pues el orgullo espiritual de todos afloró. Ira, enojo. El enojo aparece cuando nuestros derechos son pisoteados, pero cuando los rendimos a Dios, el enojo cesa. Entréguele a Dios sus más queridas pertenencias, su hogar, automóvil, ropa, reputación y hasta el derecho de ser amado y entendido. El pleito y la amargura vienen cuando nuestros derechos son violados. Dedique sus derechos a Dios y recuerde que cada injusticia es una bendición disfrazada. Génesis 50:20. La vida de Jesús estuvo llena de injusticias, pero Él nunca exigió justicia. Sus derechos fueron entregados a su Padre, quien juzga justamente, y este fue su secreto de victoria. Jesús no tuvo problemas de enojo. Primera de Pedro 2:21-23, Efesios 4:31-32, Colosenses 3:8, Santiago 1:19-20, Salmos 37:8, Proverbios 14:29, 15:1, 16:32. Autocompasión, estados de ánimo cambiantes. Pobre de mí. Según Pablo, nuestras tentaciones y batallas son comunes, por muy extraordinarias que parezcan. Primera de Corintios 10:13. Sería beneficioso enterarnos de lo frustradas y solas que se sienten las demás personas. Tal vez sus luchas son peores que las nuestras. Un paso hacia adelante para conquistar la autocompasión es reconocer primeramente que todos están sintiendo las mismas cosas que nosotros. Así que, al dedicar tiempo para ministrar a otros, nuestras propias frustraciones y males emanados del alma podrían disminuir. Por sus propios pesares, Cristo no derramó ni una lágrima, mas derramó gotas de sangre por los míos. Amarguras, rencores, resentimientos, renuencia a perdonar, odio. Rencor, una antipatía acariciada. Odio, una enorme antipatía. Resentimiento, albergar malos sentimientos emanados de una ofensa. Renunciar a perdonar, no doblegarse ni ceder, sino querer castigar. Aunque son sinónimos todos estos, cada uno tiene su propio significado. Sin embargo, comparten un significado común, el deseo de aferrarse a sentimientos malignos. Por lo tanto, Dios debe hacer una profunda obra redentora en nuestros corazones que nos deje aptos para liberar voluntariamente a los demás de todas sus ofensas hacia nosotros. Dios tiene la capacidad de darnos un nuevo corazón de carne y de quitarnos el de piedra. El divorcio ocurre por un corazón endurecido que ya no puede perdonar ni ceder. Mateo 19 del 7 al 8. Cada uno de nosotros tiene suma necesidad de un corazón nuevo y dócil. Ezequiel 11, 19 al 20, 36, 25 al 27. Hipocresía, fingir ser lo que no somos. La autoceguera es también hipocresía. Mateo 7 del 1 al 5, Romanos 2:1. Tú, que juzgas, haces lo mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús condenó la hipocresía muchas veces. Cuán paradójico es que un hombre menosprecie y critique a otro por una falta de la cual es mismo es quizá más culpable. Cuando somos exageradamente toscos con alguien por su error, deberíamos examinarnos y pedirle a Dios que nos muestre nuestra ceguera con respecto a ese mismo defecto en nosotros. Engaño, mentira,
manipulación, tretas, falsedades. Todas estas se relacionan y tienen un común denominador. El móvil de la persona es obtener algo para sí y protegerse. Rebeca era culpable de todas estas faltas. No se ocupe de reprender a Satanás. Estas cosas pueden estar en el corazón independientemente de Satanás y de sus demonios. Rebeca le enseñó a Jacob, su hijo preferido, a usar ardides sin que su padre lo supiera, tal como ella lo había hecho en el pasado. Génesis 27. Ella era una manipuladora y le enseñó a su hijo a ser igual. Jacob sufrió el resto de su vida por causa de la deshonestidad que ella le enseñó. Rebeca nunca más vio a su hijo favorito después del escándalo en Génesis 27. Repetir los hechos de Rebeca es una manera segura de arruinar un buen matrimonio. Dios aborrece el engaño, pero ama a los que se ejercitan en hablar la verdad. De hecho, los santos que estarán más cerca del Señor en el cielo son aquellos que no tienen engaño en su lengua. Apocalipsis 14:5, Salmo 122, Segunda de Pedro 1:16, Proverbios 8 del 7 al 8, Colosenses 3:9. Indigno de confianza, voluble, inestable. Judas 1:13. Estrellas fugaces. Las estrellas son útiles para ubicar posiciones geográficas. Ellas tienen coherencia año tras año. Pero las estrellas fugaces son erráticas, vagan sin un destino determinado. Dios dice que algunas personas son como estrellas fugaces, incoherentes, irregulares e indignas de confianza. Dios quiere hombres y mujeres confiables, firmes y estables, para que otros puedan encontrar su camino al contemplar sus vidas. Dios no puede ascender a un individuo a posiciones vitales en el liderazgo cuando éste es vacilante e indigno de confianza. Santiago 1 del 6 al 8, Proverbios 24:21, Hebreos 13:9, Salmos 15:4. Impetuoso, impulsivo, precipitado, que actúa de repente sin pensar, imprudente, ser llevado potentemente por el impulso. Esto es lo contrario de aquel que se detiene a estimar las consecuencias de lo que está por hacer o decir. Aprenda la gracia de la contemplación. Hebreos 12:1, Salmos 27:14, 37 del 7 al 8. Hombres como Moisés y Jeremías dedicaron tiempo a escuchar lo que Dios aconsejaba con respecto a las situaciones que ellos enfrentaban. Levítico 24:12, Jeremías 42 del 5 al 7. La impulsividad del joven Pedro causó oprobio al Señor y también a Pedro. Posilga, suciedad, pereza. Esto puede ser un espíritu transmitido de generación a generación. Usted puede sacar a la gente de una posilga y colocarla en un bonito apartamento, pero muy pronto lo convertirán también en una posilga. Sin embargo, Dios es muy capaz de limpiarnos y liberarnos de la potestad de este espíritu inmundo. La pereza y el desorden son exactamente lo contrario de la naturaleza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo nítido, aunque era pobre en lo material. Él era sumamente disciplinado, derramando su alma hasta la muerte, en beneficio de los demás. Isaías 53:12. A Dios le disgusta la pereza y menciona el tema repetidas veces en el libro de Proverbios. En el reino de Dios, el perezoso nunca llega a alcanzar nada. Segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 13. Filosofías, razonamientos, humanismo, ideas de hombres. Todo esto emana de mentes orgullosas e independientes que han rechazado la palabra de Dios. Romanos 1, 21 al 32. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Romanos 8, 7, Colosenses 2, 8, Abdías 1, 3. Muchos de los antiguos filósofos griegos que son tan alabados hoy en día fueron homosexuales. Por lo tanto, no debemos nunca admitir la filosofía de los antiguos griegos o cualquier otra que contradiga la palabra de Dios. Por favor, no vaya a la universidad a estudiar filosofía humana. Parcialidad, favoritismo. Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú, mas Rebeca amaba a Jacob. El favoritismo dividió su hogar. El favoritismo es amor carnal, amor dictado por preferencias. Me gusta su personalidad, su apariencia, sus rasgos, más que los del otro, etc. El amor divino
es imparcial, no es egoísta, acepta y ama a las personas tal como son. Primera de Corintios 13:5, Santiago 3:17. Hablar demasiado. Esta es una violación de la palabra de Dios y una falta de dominio propio. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1:19, Salmo 39:1, Proverbios 10:19, 29:11. Aprendamos a ser buenos oidores. Es de pésima conducta interrumpir una conversación cambiando el tema cuando algo dicho por el que habla nos recordó otro asunto. Deje que el que habla termine de decir lo que empezó. Los buenos oidores también tienen el beneficio de acumular sabiduría. Insomnio. Aunque puede ser un problema físico, a menudo es un problema espiritual. El insomnio proviene de la intranquilidad mental, espiritual y del alma. Las pastillas ofrecen cierto alivio superficial. Algunas razones verdaderas para la falta de sueño son ansiedad, tensión, temores, rencores, llevarse el trabajo a casa y meditar en golpes del pasado. ¿Ha usted perdonado? ¿Es demasiado competitivo? ¿Tiene su corazón las motivaciones correctas? ¿Está exasperándole la preocupación? Salmo 37:1, Proverbios 3:24, Salmo 127:2, 4:8, Mateo 11:28 al 29. Ciertos médicos estiman que el 90% de sus pacientes se van sin haberse sanado de sus verdaderos problemas. Ellos pueden recetar pastillas que ayudan a mitigar parte del problema, pero las necesidades básicas quedan a menudo intactas porque son espirituales. Por lo tanto, la Iglesia es la que debe tener las verdaderas soluciones. Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma.